Hola, ¿qué tal? Este es su canal cristiano, Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y hoy vamos a continuar con la lectura de la palabra y ya estamos en el capítulo 7 de Hechos. Y bueno, nos quedamos precisamente en la parte donde ya estaban hablando con este Esteban, estaba frente al sumo sacerdote y bueno, continúa la plática y le dice el sumo sacerdote y dijo, ¿esto es así? Y él dijo, escuchadme hermanos y padres. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Harán. Y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora vosotros habitáis. No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie. Sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Y Dios dijo así, que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Pero yo mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos, dijo Dios, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y Dios le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham vino a ser el padre de Isaac y lo circuncidó al octavo día, e Isaac vino a ser el padre de Jacob, y Jacob de los 12 patriarcas. Los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron a Egipto, pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus aflicciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y éste lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán, y con ella gran aflicción, y nuestros padres no hallaban alimentos. Pero cuando Jacob lo supo que había grano, y en Egipto envió a nuestros padres allí la primera vez. En la segunda visita José se dio a conocer a sus hermanos, y conoció Faraón el linaje de José. Y José, enviando mensaje, mandó llamar a Jacob su padre y a toda su parentela. En total, 75 personas, y Jacob descendió a Egipto, y allí murió él y también nuestros padres. Y de allí fueron trasladados aquí, así que mi puestos en el sepulcro que por una suma de dinero había comprado a Abraham, a los hijos de Hamor, en Siquem. Pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto, hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a muerte a sus niños para que no vivieran. Fue por este tiempo que Moisés nació, era hermoso a la vista de todos, de Dios, y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como propio hijo. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios le estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Al día siguiente se les presentó cuando dos de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos, diciendo, varones, vosotros sois hermanos, ¿por qué os herís el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarte como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Y pasados 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión, y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, pero el Señor le dijo: Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la presión de mi pueblo en Egipto, y he oído sus gemidos, y he descendido para librarlos. Ven ahora, y te enviaré a Egipto. Este Moisés, a quien ellos rechazaron diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre lo sacó, haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel: Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y él recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron, y en sus corazones regresaron a Egipto, diciendo a Aarón: Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos lo que le haya pasado. En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y se regocijaban en las obras de sus manos, pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso fue a mí a quien ofrecisteis víctimas y sacrificio en el desierto por 40 años, casa de Israel? También llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Retán, las imágenes que hicisteis para adorarlas. Yo también os deportaré más allá de Babilonia. Nuestros padres tuvieron el tabernáculo de testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera aquel que habló a Moisés.
conforme al modelo que había visto. A su vez, habiéndolo recibido, nuestros padres lo introdujeron con Josué a tomar posesión de las naciones que Dios arrojó de delante de nuestros padres hasta los días de David. Y David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien le edificó casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. ¿No fui mi mano la que hizo todas estas cosas? Vosotros que sois duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres. Así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardasteis. Bueno, dos razones bien importantes por las que se alarga Esteban, hablándoles ciertamente de una historia que obviamente ya conocían totalmente a cabalidad los sacerdotes, los fariseos, todos los que estaban pues preguntando a Esteban, y Esteban pues utiliza esa historia primero para tener un testimonio real de que él sabía la historia y que él entendía lo que el Espíritu Santo quería que se entendiera al respecto de precisamente de la negación del pueblo de Dios siempre a querer escuchar al profeta, al que les habla y les instruye y les reprende y les dirige hacia Dios, y ellos y que las personas no quieren escuchar, se resisten a escuchar y minimizan y dicen, bueno, pues es un campesino, o se viste como con pieles y dice cosas en el desierto, y criticaban. Alguien golpeó a Micaías en el cachete y le dijo, ¿de dónde se me fue el espíritu para hablarte a ti? Etcétera. Bueno, estuvieron perseguidos, los mataron, los torturaron a muchos de los profetas, pero finalmente les está mostrando precisamente Esteban que siempre lo han hecho así y que esta vez no era la excepción, que uh, estaban negando al Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, estaban negando al Señor Jesucristo. Entonces, esa es la importancia que tenía que Esteban pues hablara desde la historia para que les mostrara esto, y obviamente les habla de Moisés mostrándoles que él también fue perseguido. Le dijeron, ¿y a ti quién te puso por profeta? Y sin embargo fue dirigido por Dios y se vieron sus proezas y milagros que hizo, y obviamente, bueno, fue un antecesor, un antecedente del Señor Jesucristo, y Moisés mismo habló de que iba a llegar el Señor Jesucristo. Y bueno, al final, bueno, Esteban está hablando, les dice, ustedes que sois duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos. Ahí la circuncisión hacía que se cortaran el exceso de carne, y obviamente cuando dice de oídos y de corazón, está hablando de que están llenos de carnalidad en su oído y en su corazón, y por eso resisten al Espíritu Santo, como hicieron sus padres, así también. Entonces, vemos que también las personas que no quieren escuchar de la palabra, que se aferran al mundo y a las cosas del mundo y aún a la cultura que enseña el mundo, pues son incircuncisos de corazón y de oídos, son duros de cerviz. Dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Quizás muchos no persigan hoy, pero no quieren escuchar o señalan o simplemente cierran sus oídos porque están incircuncisos. Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo. Obviamente hablamos de todos los profetas que fueron matados, del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos. Ellos le dieron la espalda al Salvador y lo mataron. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, sin embargo no la guardasteis. Pero aquí un punto bien importante. Dice la Escritura que cada que pecamos volvemos a crucificar al Señor Jesús. Entonces, una persona que decide descreer, una persona que le da la espalda a Cristo, una persona que en algún momento creyó y oró y le pidió a Dios, y de repente decide descreer, es un traidor y es un asesino, porque dice la Escritura que vuelve a crucificar al Señor Jesús en la cruz. Dice, y vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardasteis. Bueno, hasta aquí obviamente pues tenía que haber enojo, porque estaba hablando con el sumo sacerdote, con los fariseos, con los maestros de la ley, y obviamente que había enojo en ellos, y vemos que, bueno, hubo la misma reacción que tuvo precisamente
Kenaana con Micaías, cuando lo golpea, le dice: ¿de dónde se me fue el Espíritu Santo para hablarte a ti? 54. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y al Espíritu de pie a la diestra, a Jesús, perdón, de pie a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y, tapándose los oídos, arremetieron a una contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo, mientras que apedrearon a Esteban, y él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Entonces vemos aquí la primera muerte, la muerte del primer mártir cristiano, pero también el primer apologeta, porque él dio argumento. Yo siempre he dicho que nadie tiene derecho a hablar de lo que no conoce. Mucha gente critica el cristianismo, y otros cristianos también critican el catolicismo, a los mormones, a los testigos, pero sin pruebas, sin argumentos, sin entender bien a bien qué es lo que están enseñando y cuál es su doctrina. Entonces, realmente por eso hay luchas y peleas y no se pueden escuchar, pero la realidad es que un verdadero apologeta tiene bases en lo que cree, tiene argumentos con que defender su fe, y lo hace. Y vemos que Esteban defendió su fe en el Señor Jesucristo, y obviamente estos estaban, como tenían la autoridad en ese momento, y obviamente es como si nosotros vamos y le decimos a un pastor, a un apóstol, a un profeta: estás enseñando incorrectamente, esto no es, así no dice el Señor, estás mintiendo. Obviamente que él se va a molestar y va a decir: ¿de dónde se me fue el espíritu para hablarte a ti? Es más, ha habido algunos que hasta han corrido de las iglesias, de las congregaciones, a personas que se han atrevido a llamarles la atención. La realidad es que el peligro más grande de un ministro es su propio ego. Cuando alguien llega y le dice: qué hermoso predicó, qué palabra, y ellos empiezan a llenarse de ego, en vez de recordar que la gloria y la honra es para el Señor Jesucristo. Y como decía Pablo: lejos esté de mí el gloriarme, sino de mi Señor Jesucristo. Y bueno, dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. O sea, su fe hizo que él tuviera vivo la visión del Señor Jesucristo en el cielo, en el trono de Dios. Y él les dijo a todos lo que estaba viendo, y obviamente ellos se enojaron, y tapándose los oídos incircuncisos, arremetieron a una contra él. Lo echaron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearle. Era lógico que lo apedrearan. Sí, alguien que apostataba tenía que ser muerto lapidado, o sea, muerto a pedradas. Y según ellos, Esteban estaba apostatando de la fe judía, y por eso lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Es la primera vez que se habla de Saulo, introducen a Saulo aquí, y es cuando empieza Saulo el ministerio, con celo de Dios, pero de una manera equivocada. Y eso es lo que desgraciadamente tienen muchos, que les han enseñado incorrectamente el Evangelio. Tienen sí mucho celo de Dios, pero de la manera incorrecta. Y entonces hacen muchas cosas y señalan y atacan a verdaderos siervos de Dios. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero lo más hermoso y la mejor muerte que puede tener un hijo de Dios es que él, cayendo de rodillas, clamó. Y su clamor no fue: Señor, ve lo que están haciendo, atácalos, dáñalos, dales lo justo, véngate, porque dice la palabra que tuya es la venganza, tú pagarás. No, contrario a esto, él, a los que lo estaban lapidando por decirles la verdad, él le clama al Señor y le dice: no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, o sea, murió. Bueno, vamos a ver el siguiente capítulo, el capítulo 7, el capítulo 8. Y dice la palabra de Dios: y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Estamos de acuerdo, Saulo es Pablo, Saulo de Tarso, y bueno, él, lleno de celo, empezó a perseguir a la iglesia cristiana. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Los apóstoles tuvieron que permanecer en Jerusalén. Dios obviamente los cuidó, los protegió, y
de esa protección y de ese botín por su vida es de lo que vamos a hablar en el siguiente video. Y eso fue lo que hizo con los 2 apóstoles, las 12 columnas, o 13, porque habían 13 columnas, puesto que Dios también respaldó el hecho que ellos levantaron a Bernabé como apóstol. Las 13 columnas de la iglesia quedaron en Jerusalén y solamente una de las columnas de la iglesia, que era el apóstol de los gentiles, Pablo, estuvo en diferentes países predicando el evangelio. Y dice, y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Y obviamente, después, Pablo, cuando habla de su testimonio, dice que no solamente los echó en la cárcel, sino que él mató a muchos de siervos de Dios, pues teniendo un celo incorrecto. Y hoy hay personas que celan su fe y se enojan cuando nosotros les compartimos la verdad. Tienen un celo incorrecto porque no les enseñaron correctamente y ellos están teniendo celo por lo que él les dijeron y no por la palabra de Dios. Y bueno, continúa predicación de Felipe en Samaria. Versículo 4. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Todos eran evangelistas, pero había en especial algunos que tenían el don, el ministerio de evangelista, y Felipe era uno de ellos. No está hablando de Felipe el apóstol, por supuesto, son dos diferentes, porque a Felipe lo levantaron como diácono. Estaba con Esteban, de hecho, cuando fue levantado como diácono también, y es del que se está hablando aquí. Y dice, Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que él hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. O sea, hay iglesias que se dedican solamente a liberar, a hacer liberaciones, a expulsar demonios, pero hay iglesias que en pocas iglesias he visto que oren por el paralítico y cojo y sea sanado. Cuando el mover del Espíritu Santo se mueven todos los dones en una iglesia como debe de ser, se mueven todos los dones y entonces es fácil. Hay muchos que aparentan o por psicología, por locura, creen tener demonios. No niego que haya personas que están endemoniadas, pero hay personas que creen estarlo, que se aferran a estarlo y finalmente no lo están y hacen teatros en las iglesias y entonces viene gente y los libera eh, y cree la gente porque pasan esas cosas, pero muchas veces hay liberaciones que no lo son, pero finalmente cuando el mover del Espíritu Santo se mueve en una iglesia hay enfermos sanados, enfermos paralíticos, cojos que son sanados y se ve el gran poder de Dios. Y dice que había gran regocijo en la ciudad y obviamente cuando hay una iglesia llena de poder y hay milagros, hay gran regocijo y hay mucha gente y cada semana hay gente que se convierte al Señor Jesucristo. Y continúa el versículo 9, y cierto hombre llamado Simón hace tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria pretendiendo ser un gran personaje. Y todos desde el menor hasta el mayor le prestaban atención diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. O sea que él mismo se llamaba a sí mismo el gran poder de Dios. Él decía que él era eso. Y le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Ahora, punto bien importante. Cuando los magos estaban en contra de Moisés en Egipto, vemos que dice que convirtieron las aguas en sangre. No dice como en la película de Disney que echaron una tinta y parecía sangre. No, ellos convirtieron en sangre. Dice que las serpientes, sus varas se convirtieron también en serpientes, aunque la serpiente de Aarón se las comió, pero sí convirtieron ellos también en serpiente. O sea, sí hay poder. Pero todo eso es don de Dios. Este es algo bien importante que tenemos que entender. Mucha gente le vende su alma al diablo para que les dé poder, que les dé ese poder, esos dones, esas artes mágicas, según supuestamente. Y finalmente lo que nadie sabe es que el diablo no les da nada, solamente lo que abre es la puerta para que ellos utilicen un don que Dios desde antes de que nacieran ya tenía preparado para ellos, pero para que lo usaran para Dios. Pero el diablo les hace creer que Él se los dio, lo usan para el diablo y finalmente su fin es el infierno. Pero el diablo no da nada, el diablo solamente engaña, es el arte del engaño y finalmente lo que hace es que siempre cobra. Por eso es un don, porque Dios lo regala, lo da. Es como, por poner por ejemplo a Luis Miguel, canta muy bonito, pero él canta para ganar dinero, para tener fama. Pero en realidad vemos a personas como, no sé, como
como Fernel Monroy o no sé, hay tantos que Barak que hablan, que cantan tan bonito y alaban a Dios y utilizan su voz para Dios. Yo no sé, porque muchos sí señalan que cobran y que ganan, yo no sé. Ellos están adorando a Dios y su vida a mí no me consta, yo no vivo con ellos, solamente sé que las alabanzas que ellos cantan a mí me llenan cuando yo tengo mi tiempo con mi Señor Jesucristo. Y bueno, vemos aquí que había asombrado con artes mágicas, pero finalmente eran dones que Dios había dado, pero que él inconscientemente los estaba usando para el enemigo, para servirle al enemigo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, se bautizaban tanto hombres como mujeres, y aún Simón mismo creyó. Este Simón, que hacía artes mágicas, todo eso creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los milagros que se hacían. O sea, aun cuando este hombre hacía cosas increíbles, no se podía comparar a lo que Dios podía hacer por medio de un hombre que realmente es justo y es siervo de Dios. Y vemos, bueno, versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero diciendo: dame también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel que sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Aquí cometió un error, eh, por falta quizás de conocimiento todavía. Por eso estamos hablando de que es bien importante los principios básicos y las doctrinas fundamentales. Por eso se dio un curso aquí de principios básicos, por eso estamos dando un curso de doctrinas fundamentales, porque es bien importante conocer todo esto y saber de dónde viene, qué es lo que Dios nos ha dado, y que realmente Dios ya nos tenía preparados dones desde antes, pero no a todos y no los mismos, no todos. Somos un cuerpo y no todos son ojo y no todos son mano y no todos son pie, lo decía Pablo. Entonces vemos que aquí él pensó en sobornar a Dios, en sobornar a Pedro para recibir el poder de poder ministrar el Espíritu Santo, cosa que solamente se hace cuando Dios escoge por imposición de manos y por alguien que Dios ya, o sea, es pasar el manto, traspasar, heredar lo que Dios ha dado en esa parte de poder imponer manos. Por eso es por lo que, y de hecho por ahí hay personas que tienen dudas y se preguntan exactamente en ese punto la situación de que dicen, ¿por qué no se permiten algunos lugares imponer manos? ¿Por qué hay quienes no quieren que se impongan manos? Bueno, pues la realidad es exactamente que porque hay personas impuras o hay personas que Dios no les ha dado, no les ha heredado ese manto para que puedan imponer manos, y que pueden, en vez de llevar bendición, traer maldición a las personas a quienes impongan. Por eso hay que tener mucho cuidado de quién permites que imponga manos en ti o en tu familia o en las personas que amas. Entonces Pedro le dijo: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Que tu plata perezca, que tu dinero muera contigo, porque pensaste que podías sobornar a Dios. Estamos parafraseando. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. No puedes ni siquiera acceder a que Dios voltee a verte, porque tu corazón es malo, tu corazón no arrepentido, está en amargura. Dice: porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Está todavía en amargura y en una cadena de maldad que no ha soltado. Estaba todavía encadenado y tenía que ser liberado de eso. ¿Era cristiano? Sí, pero tenía que ser liberado, porque hay muchos cristianos que todavía creen que pueden sobornar a Dios. Hay muchos cristianos que todavía están en hiel de amargura y en cadenas de iniquidad que no pueden soltar. Pero Simón respondió y dijo: rogad vosotros al Señor por mí, para que no sobrevenga nada de lo que me habéis dicho. Aquí vemos que finalmente Simón, espero que haya tenido un verdadero arrepentimiento, pero dijo algo correcto, porque vemos con Job que fue necesario que Job intercediera por él, por sus amigos, para que Dios perdonara a sus amigos por haber señalado de Job y de Dios cosas que eran mentira. Entonces vemos que Simón hizo lo correcto de decirles: rueguen por mí, intercedan por mí, ustedes son el medio de intercesor para que Dios me perdone este mal de lo que yo estaba deseando.
Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablando la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el Evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Entonces vemos que los apóstoles salieron a Samaria, anunciaron el Evangelio, pero regresaron a Jerusalén. Felipe y el etíope eunuco. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue. Y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de la Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que dices? Lo que lees, perdón. Y él respondió: ¿cómo podría menos que alguien me guíe? Invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él, y el pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. No abre él su boca, en su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Aquí, bueno, vemos que Felipe era evangelista, pero había un plan. O sea, no, un evangelista no va como a tontas y a locas a hacer lo que él quiere, sino lo que el Espíritu Santo le manda hacer, ya sea porque el Espíritu Santo le hable o porque mande a un ángel para que le diga: ve y háblale a este, o ve y háblale al otro. A muchos cristianos les ha dicho, y muchos cristianos, por no conocer la voz del Espíritu Santo, no lo han hecho. Pero vemos que él obedeció, y obviamente era un camino, es un camino desierto, dice, y obviamente era lejano. Entonces pudo haber preparado su viaje por días o quizás por meses, llevó muchas cosas, obviamente también Felipe, y obviamente si él venía de Etiopía, el eunuco, él también venía con esclavos y venía preparado para un viaje de muchos días, y obviamente con la ofrenda para Dios porque adoraba a Dios. Entonces vemos que él se levanta y va. Obviamente tuvo que prepararse para ir. Es lo primero que tenemos que entender. El evangelista se prepara. Se prepara para ir a evangelizar. No solamente es voy y a ver qué pasa. No, se prepara y tiene argumentos. Porque vemos que cuando empieza a explicarle, pues obviamente sabe de qué está hablando. Eso es bien importante. Y bueno, entonces el eunuco etíope, que vamos a entenderlo, que dice que estaba encargado de todos los tesoros, era como el jefe de Hacienda aquí en México, pues sí, o el jefe, el presidente del Banco de México. Era esa la importancia que tenía en Etiopía este hombre, y este hombre amaba a Dios. Eh, Había venido a Jerusalén a adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías, y entonces el Espíritu le dijo: ve y júntate a ese carruaje. Obviamente vemos que este Felipe llega corriendo, pero si el carruaje iba a paso de mula, pues obviamente el Espíritu fue el que le dio fuerza para correr a Felipe, para ir a la velocidad. Y le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Este es bien importante. Cuando nosotros vamos a evangelizar, normalmente queremos hablar de lo que nosotros queremos hablar, y no escuchamos cuáles son las dudas de la persona que va a recibir, y por eso ha habido mucha gente que pasan años y no ha cambiado su corazón porque tenía necesidad de que se le diera una palabra, y obviamente partimos desde su necesidad para llevarlos a los pies de Cristo y no desde lo que yo creo, entiendo o lo que tiene que ser. Eso es bien importante. Felipe, antes de hablar, lo escuchó. ¿Entiendes lo que lees? Y él respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? Tengo dudas, necesito que alguien me explique, yo no sé quién me pueda explicar. E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este, y no era casualidad. No podía ser casualidad que llegara Felipe exactamente cuando estaba leyendo esa porción. Eh, Duró días el viaje, tanto de Felipe, o meses el de el etíope, y finalmente se encuentran cuando precisamente está hablando del Señor Jesús como oveja, y obviamente en el Antiguo Testamento como profecía. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. No abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Entonces vemos que el mismo Espíritu Santo nos guía cuando nosotros escuchamos a la persona su necesidad y su inquietud. Nos guía a poderles llevar desde su necesidad a los pies de Cristo. Eso es bien importante, que lo debe de entender un evangelista. Entonces, versículo 34, el eunuco responde a Felipe y dijo: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo?
o de algún otro. Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio del Señor Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora yo les voy a decir, simplemente para los principios básicos nos tardamos algún tiempo. Si lo hacemos de corrido, de tiempo corrido, pues nos tardaríamos quizás algunos días. Pero algo bien importante es que cuando el Señor te llama a llevarle la palabra, a ser el medio para que reciba la palabra a una persona, lo que tú tienes que hacer es quedarte con esa persona hasta que esté arraigada en los pies de Cristo. No para que conozca a Cristo, no solamente te manda para que le digas, pues mira, en Romanos 10, 9, 10 dice que si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca serás salvo. No, no. Nos puso por padres para ellos, para cuidarlos como hijos y tenemos que cuidarlos hasta que Dios les pone un verdadero padre espiritual. Nosotros somos sus ayos o sus nanos, somos los que los cuidan como bebés hasta que ellos llegan a encontrar a su padre espiritual y se arraigan en una iglesia correcta. Porque si yo le digo a una persona en la calle, bueno, pues haz tu oración de fe, primero ella no entiende, ella no va a hacer su oración de fe correctamente y por lo cual va a necesitar volver a hacer la oración de fe cuando lo haya entendido y por eso hay personas que lo hacen y lo hacen y lo hacen porque nunca entienden, porque es necesario primero explicarles, aclararles los puntos para que ellos puedan con fe hacer su oración de fe. Y bueno, aparte de esto, es necesario que nos demos el tiempo suficiente porque hay personas por eso que si yo le hago la oración de fe en la calle, él piensa que ya es cristiano, pero no sabe la diferencia entre una iglesia verdadera cristiana y una iglesia que dice serlo y que enseña cosas incorrectas, que enseña apostasía. Y entonces, por obvias razones, yo tengo la confianza de que la casa espiritual donde el Señor me llevó están dando una sana enseñanza, por lo tanto voy a cuidar a esa persona para llevarla ahí, o al menos, si no puede llegar ahí, cuidarla para que llegue a un lugar donde se esté dando sana enseñanza. Esa es la necesidad. Y si Dios te pone por padre de él, quedarte con él tiene que ser tu hijo espiritual para toda la vida. Y no importa a lo mejor que te separen de iglesia, el Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo, situaciones, pero esa persona va a ser tu hijo espiritual y lo tienes que cuidar como un hijo toda tu vida. Y cuando él tenga una necesidad, tú tendrás que llevar y la palabra y compartírsela. Cuando él tenga una duda, aclarársela, estar cuidándolo. No es él el que tiene que buscarte, tú tienes que buscarle y cuidarlo y protegerlo y darle tu cobertura. Aunque a lo mejor los haya separado el Señor y tú estés sirviendo en una casa y tu hijo espiritual en otra. Hay una necesidad en el corazón de ver como hijos a cada uno de los que cuidas. Y bueno, obviamente, dice, cuando llegaron al agua, dijo el eunuco, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Al decir, ¿qué impide que yo sea bautizado? Le estaba declarando, yo creo en el Señor Jesucristo. Yo lo confieso, yo siento en mi corazón que es el Señor. O sea, no había ya ningún impedimento para que él fuera bautizado. Y Felipe le dijo, si crees con todo tu corazón, bien puedes. Y él hizo su confesión de fe. O sea, realmente no es necesario hacer una larga oración, aunque se puede, no es malo, pero él dijo básicamente lo que se tiene que decir y sintió en su corazón lo que se tiene que sentir. Respondió y le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es tu buena confesión. Esa es la mejor confesión que puede hacer. No está hablando cuando dice confesar. Cuando tú te arrepientes, obviamente hablas de tus pecados, pero cuando dice el cuarto paso, confesar, es confesar a Cristo como tu Señor y Salvador. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es tu mejor confesión, tu confesión de fe. Y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua y Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no vio más al eunuco, que continuó su camino gozoso. Obviamente, Felipe fue su ayo hasta el momento en que le explicó lo necesario para que obviamente el eunuco fuera el iniciador de la iglesia cristiana en Etiopía. Amén. Y bueno, Felipe fue arrebatado. Instantáneamente no volvió a ver al eunuco, pero el eunuco continuó su camino gozoso y Felipe se encontró en Azoto. O sea, apareció en Azoto porque fue arrebatado por Dios y lo puso en Azoto porque él
lo mandó a Soto a que anunciara el Evangelio, y por donde pasaba anunciaba el Evangelio en toda la ciudad hasta que llegó a Cesarea. Hay muchísimo más que estudiar de Felipe porque nos está dando todos los puntos que necesita un verdadero evangelista. Y obviamente toda persona que quiere compartir de Cristo. Bueno, pues hasta aquí terminamos la lectura de la palabra. Vamos a dar gracias a Dios por esto. Padre bendito, le doy gracias por lo que hemos hablado. Como siempre, Padre, los errores son míos, los aciertos son de mi Señor Espíritu Santo. Le pido que llegue al corazón de los que van a oír esta palabra, que la mediten, Señor bendito, y caminen en ella, Padre, y les haga crecer, Señor bendito. Eh, Finalmente, mi Señor y mi Dios, toda gloria y toda honra es para mi Señor Jesucristo, Señor bendito, pero este es un medio para que pueda ser conocido. Padre, bendiga este canal, bendiga a su siervo, Padre bendito, y por favor que haya un corazón, Señor bendito, de caminar en obediencia y en sujeción a su palabra, y que haya un corazón de quererle conocer por lo que estamos compartiendo en este canal. Gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues terminamos con este tema. Nos vamos a continuar la semana que entra con la lectura de la palabra, pero en el siguiente video, bueno, pues como se los decía, vamos a hablar del tema de He tomado tu vida por botín, un tema muy interesante, espero que no se lo pierdan, va a ser de mucha bendición para sus vidas, que Dios los bendiga, nos vemos a la próxima, y como siempre les pido que me regalen un like, que compartan para que otros puedan ver también y recibir esta bendición, y que me regalen un comentario en la caja de comentarios. Nos vemos a la próxima, que Dios los bendiga, chao.